Bueno, hoy vamos a empezar con BP de Juan Diego Incardona. Salimos un poco de esas zonas tan oscuras, ¿no? En algún punto de Vita Vive de Perlonger. Y vamos a un territorio distinto desde lo geográfico, porque un poco vamos a ver eso. Y también desde lo espiritual, ¿no? Si bien Perlonger tenía una cuestión ahí relacionada con la Epifanía, me parece que entramos en un lugar distinto. Vayamos al texto directamente, veamos cómo empieza el texto. Dice: sepultamos a Jesús en la estación número 14 del Vía Crucis, en la esquina de Olavarría y Chilabert, y retomamos la marcha. La gente, liderada por el padre Severino y los guitarristas, cantaba Cristo, muerte y resurrección de Vox Dei. En las manos llevábamos antorchas, botellas de plástico cortadas con velas adentro, y en las cabezas unas gorras que nos habían repartido al principio y que tenían escritas distintas bienaventuranzas. La mía decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, es interesante porque ya nos plantea el triángulo sobre el cual está cimentado no solo el cuento, sino la literatura de Incardona. Me refiero a este triángulo donde podemos ubicar en el vértice de arriba el peronismo, que corresponde con la esfera de la política, y en los vértices inferiores al cristianismo, ¿no? Que corresponden con la esfera de la religión, específicamente el catolicismo, y al rock nacional en el otro vértice. Yo le decía, este triángulo que aparece sintetizado acá en este primer párrafo, lo vamos a ver en la narrativa de Incardona, en sus novelas, especialmente en Villa Celina, que es el 2008, en El Campito y en Rock Barrial. En toda su narrativa vamos a ver que está cimentada en este triángulo que recorta distintas culturas que se van a sintetizar en la voz de los distintos narradores. Entonces, acá en este párrafo yo les diría, en principio, yo subrayo la esquina de Olavarría y Chilabert, porque esto de la cuestión de la espacialidad, que es tan importante, que nosotros venimos viendo de la gauchesca para acá y que vimos un poco alguna cosa en Perlonger, en toda la narrativa de Incardona, en estas tres novelas, en los cuentos, es de suma importancia porque el lugar de enunciación es Villa Celina, ¿no? Es decir, el conurbano. Hay una localidad del Partido de la Matanza, partido peronista por excelencia, y que tiene sus características específicas que se recortan como políticas, ¿no? Características espaciales. Ahí el río Matanza que lo cruza, la contaminación, los campitos, esto que vamos a encontrar, esta zona un poco indeterminada que está dentro del área metropolitana de Buenos Aires, pero que todavía mantiene rasgos de ruralidad, ¿no? Veíamos ahí una novela que se llama El Campito, y vamos a ver ahora que esa representación un poco rural va a aparecer también en este cuento, y eso tiene un peso político. Después el rock lo vemos acá en Vox Dei, ¿no? Una banda de los 60 que reescribe nada menos que la Biblia, y esta consigna religiosa que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Es la parte justicialista de la iglesia. Vamos a ver que tiene que ver con toda esta corriente de la pastoral social, de la opción por los pobres, ¿no? Entonces el primer párrafo es importante porque ya nos marca la pauta de cuáles son los sectores que Incardona va a explotar para producir el sentido, ¿no? Dice en la página 12, dice: nos sentamos y cada uno pegó su vela en el piso goteando cera, ¿no? Este es un dato importante porque tiene que ver con la anécdota del cuento, ¿no? Estas gotas después van a encontrar algo ahí. Dice: celebramos la estación número 15, una etapa que no se rezaba en los viacrucis y otras iglesias porque supuestamente no correspondía, ya que el Viernes Santo Jesús todavía seguía muerto, pero en nuestra parroquia curas y guías de perseverancia preferían agregarla adelantándose al domingo de Pascuas, así que aquella ceremonia culminó, igual que en años anteriores, con Cristo resucitado. Están en un Vía Crucis, nos explica un poco ahí una cuestión
casi técnica del discurso eclesiástico que va a funcionar como intertexto de todo el relato, ¿no? El discurso eclesiástico funciona como el gran intertexto de este cuento en particular, y en la narrativa de Incardona también suele aparecer en esta opción por los pobres, en los curas tercermundistas. Bueno, cita ahí los guías de perseverancia, Luz de Vida y Cristo Joven. Son grupos católicos juveniles, ¿no? Y esto es importante porque permite y habilita el cruce con estas otras discursividades, sobre todo la que tiene que ver con el rock nacional. Aclara un poco más abajo, habla de la delegación de la pastoral social, esto que le decía yo, la opción por los pobres. Dice un poco más adelante: vea, 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 somos la famosa banda del Flaco y la Virgen Villera. Vea, 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 somos la famosa negrada de la pastoral villera. Enseguida el Raco enganchó con los muchachos peronistas, y entonces los demás se acoplaron a todo volumen, levantando los brazos y haciendo la B. Yo tenía 13 años y no entendía bien los códigos de aquellos muchachos más grandes, pero el ritual que estaba presenciando me causaba fascinación. Por inercia también levanté la mano. Mis dedos infantiles perdidos en el medio de aquel pogo hicieron la B por primera vez. Bueno, acá hay varias cosas. En principio, cómo las canciones de la iglesia se fusionan con la marcha, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante, que esta fusión deriva en un pastiche un poco más radical inclusive. Se trata de un objeto híbrido entre lo religioso y también lo político, en consonancia con determinados sectores de la iglesia que logran fusionar estas dos esferas de lo religioso y lo político. Acá vemos al padre Mujica, que podría pensarse como representativo de este sector. Y después esto de que ahí está el narrador y por primera vez pone los dedos en B, hace la B de la victoria, este símbolo tan importante para la liturgia peronista, y que nos ubica en un género que Incardona explota, que es el Bildungsroman, ¿no? Es decir, la novela de aprendizaje, la literatura de aprendizaje, ¿no? Es un género a partir del cual un niño o un adolescente va pasando una serie de pruebas a partir de las cuales se convierte en adulto, ¿no? Es todo ese proceso del aprendizaje. Por eso es una literatura que funciona muy bien en secundarios, tiene cierta cuota juvenil en el sentido de presentar determinadas instancias a partir de las cuales un narrador produce este pasaje, ¿no? del territorio de la infancia, que está muy explotado en todas las novelas, esto de crecer en el conurbano, en las casitas esas que Perón construyó durante el peronismo clásico. La infancia para el peronismo es una instancia muy importante. La infancia es en algún punto cierto paraíso perdido, que se vincula también con nuestra propia patria, ¿no? Nuestra patria es la infancia peronista es nuestra patria peronista también. Entonces, esas representaciones infantiles se van a ver tensionadas por algunos elementos donde los distintos narradores de Incardona van tomando conciencia de determinadas cuestiones, de cómo funciona el mundo, de la presencia de la oligarquía, retoma el habla del peronismo de los 40, de los 50, ¿no? Entonces, esto como dato importante, la idea del Bildungsroman, pueden ahí googlear si tienen ganas, y otra vez este triángulo que lo podemos marcar directamente en el texto, la pastoral villera como representativa de esta esfera religiosa, la B de la victoria como representativa de esta esfera política, y el pogo como representativo de esta cultura juvenil que va a aparecer y fuerte. Dice un poco más adelante, dice: en el silencio, rock nacional, canciones religiosas y marchas políticas se mezclaban en los ecos mentales de cada uno, ¿no? Esto que venimos viendo, la idea de este triángulo, aparece explicitado en el propio texto. Dice: toda la noche hasta que saliera el sol, tocando en una banda de rock and roll, Padre, te pedíamos que nos libraras del mal, que volviera Evita y el general Eva Duarte y Juan Domingo Perón, que vinieran al patio del Sagrado Corazón. ¿No? Estos cánticos se van fusionando y acá aparece el pastiche completamente sintetizado y
cimentado de nuevo en este triángulo, ¿no? Toda la noche hasta que saliera el sol tocando una banda de rock and roll, tematiza esto del rock, pero está recuperando una canción noventosa, es un consumo un poco irónico de tres vampiros, una banda más bien bolichera. La operación de incorporar esta voz no es igual a aquella aparición de Box Day del comienzo, ¿no? De los 60, donde es una banda que tiene un cierto espesor al interior del rock, pero sí aparece esta tematización de estamos acá tocando una banda de rock and roll y se engancha inmediatamente con Padre te pedimos, por Evita, por El General, por Eva Duarte, por Juan Domingo Perón. Es un pastiche que recorta, yo les decía, una cultura juvenil, una cultura religiosa, una cultura política. Todo eso está en este paradigma que presenta el texto de Incardona, está en esta zona que recorta además, ¿no? Que tiene que ver con estos chicos que están haciendo el Vía Crucis, con estos dirigentes religiosos que un poco los guían, los llevan, les enseñan, ellos aprenden, van viendo por primera vez, hacen la vela victoria y ven a ver de qué va esto, que les produce cierta fascinación, pero que no entienden bien cómo funciona. Entonces, podríamos decir, el texto se mueve en base a elementos que corresponden con distintas liturgias, como por ejemplo la religiosa, la política y también la rockera, que luego se confunden en una sola, ¿no? En Incardona estas liturgias se fusionan y se confunden en una sola gran cosa. Y ahí tenemos en la página 13, dice las velas en el piso dicen Viva Perón, aparece esta especie de milagro, ¿no? Dice, uno a uno nos fuimos trepando al alero, una vez arriba Huevo nos fue marcando la figura, la imagen era difícil, pero si aprendías a unir las velas correctas, como hacía uno en el cielo con las estrellas cuando dibujaba figuras de animales o de hombres, entonces podías descubrir una B gigante que tenía en el medio una P, el símbolo titilaba. Es un milagro, Santa Evita y San Pedro, esto es un milagro, gritaba Pichón, uno de los pibes del grupo Luz de Vida. De repente alguien se da cuenta que esas velas que fueron prendiendo azarosamente y fueron pegando en el piso, dibujaban, sí, se las sabía mirar, una B con una P adentro, Viva Perón, Perón vuelve, Viva Perón, digámoslo, dependiendo de qué momento histórico uno puede ver esos grafitis que se ven en todas las ciudades de la Argentina. Aclara un poco esta zona en la cual estamos, más abajo, dice todos eran curas y diáconos tercermundistas y varios de ellos habían trabajado en Lugano y en la Villa 31 de Retiro junto a los curas obreros, ¿no? Son curas que hacen trabajo de base, ¿no? Yo ponía ahí al padre Mujica como un ícono un poco de esta zona de curas que van a las barriadas populares y que meten los pies en el barro, ¿no? Lejos de esa cosa ampulosa u ostentosa de determinadas construcciones católicas, una serie de curas de la opción por los pobres, bueno, deciden ir a los barrios y trabajar ahí con ellos, y lo hacen a partir de una concepción que también es política, ¿no? Que es política y que al interior de ciertos sectores hegemónicos de la Iglesia incluso hacen ruido, ¿no? Hay momentos de tensión política muy grande donde estos trabajadores sociales, donde estos curas que van a hacer un trabajo de base son mirados como subversivos directamente, ¿no? Hay muchos curas desaparecidos inclusive. Bueno, cortamos acá, así hacemos dos videos cortos. Seguimos en el video que viene, cerramos con el cuento Incardona, que no presenta mayores complejidades, ¿no? Así que, de todas maneras, yo quiero recortar un fragmento ahí que nos sirve para pensar sobre todo los problemas de la unidad de esta relación entre literatura e historia. Digo, más allá de determinado imaginario que se activa a partir del problema del peronismo, no hay un dato histórico tensionando la matriz narrativa del relato. Vamos a ver en el video que sigue, vamos a recortar un fragmento que a mí me interesa especialmente.